Con el canal del profesor Giancarlo García vas a poder acceder a una serie de información para que puedas ascender en el mundo educativo y profesional. Así que ya no te preocupes por esos tediosos trámites, no saber a quién preguntar, no saber a quién recurrir, sino checa su contenido y aprende más sobre este maravilloso mundo del ascenso en el mundo educativo. También tiene un canal de WhatsApp para ti, para que responda tus dudas, con mucha gente que está dispuesta a ayudarte en este proceso. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Ya se acaban las vacaciones de medio año y vas a volver a la escuela, ya sea como alumno, como profe o como padre. Así que para que puedas volver con ganas y veas que no todo tiempo pasado fue mejor, hoy día vamos a averiguar cómo se enseñaba en el antiguo Imperio del Tahuantinsuyo o del antiguo Incanato, dependiendo si eres Team Garcilaso o Team Rostoroski. Y es que de verdad las formas en cómo se enseñaban anteriormente distan mucho de cómo se enseñan al día de hoy, a través de elementos como por ejemplo la costumbre, las leyes o las mismas creencias religiosas. Así que sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara están mis gatos Félix y Toshi, y esta es la biblioteca de Merlín explicándote cómo era la educación en el mundo incaico. Primero vamos con este librito, Educación Prehispánica en el Perú, de Enrique González Carré, que edita el IFEA y que está pues a un precio muy accesible. Y es que primero hay que reflexionar en cuál es la naturaleza de la educación en el incanato, y es que la educación sostiene el gobierno, sostiene el régimen, sostiene la forma en cómo se vienen haciendo las cosas. Por eso es que esta estaba dedicada a poder educar funcionarios y gente que va a estar a cargo del gobierno, como los administradores, por ejemplo. Esta educación tiene, como les digo, la utilidad de perpetuar el régimen en el que se vive y la forma en cómo se hacen las cosas. Ahora, el tema de la educación en el mundo prehispánico es un tema que se ha estudiado en algunos puntos, pero no hay que caer en la analogía facilista entre la educación prehispánica y la educación europea, que sí está mucho más documentada y mucho más estudiada. Así que hay que ver las particularidades en este caso para el caso incaico. Como ya les dije, la educación va a ser de carácter principalmente nobiliario, va a estar orientado hacia personas que más adelante van a ocupar cargos administrativos, y se ejercía de tal manera en que en todos lados existiera la misma voz. ¿Cuál es la intención de hacer un plan educativo tan generalizado? Pues la idea era que en todo el territorio de la extensión del Tahuantinsuyo se maneje un mismo discurso. Este es muy interesante porque puede estar hasta visto de forma analógica con lo que se hace hoy en día en las escuelas nacionales, cómo se intenta hacer que el modelo educativo trate a todos con una sola visión de acuerdo al mundo. Aunque esto puede ser muy discutible porque también podría ser material para futuros justificaciones de autoritarismos y todo, pero bueno, creamos en los buenos deseos. Y es que, a diferencia de la nobleza, en el caso del pueblo no había tanto así como un sistema educativo como tal. Se educaba de acuerdo a la costumbre, se educaba de acuerdo a lo que te decía papá, mamá o el entorno mismo. Y es que la educación del pueblo está girando en torno más a las actividades que desarrolla que en situaciones más reflexivas. Aunque hay algunas variantes, como por ejemplo el caso de oficios más complejos, quizá como el oficio de personas que van a lidiar con el arte, por ejemplo con los textiles o con la cerámica o con la metalurgia. Allí sí había una relación más maestro-alumno, pero nuevamente bien enfocado en lo técnico, bien enfocado en la perpetuación del oficio. Y es que, amigos, todos deben estar haciendo algo. Si has visto mi video, un video que he visto muy poca gente y me han pedido un montón, por las puras lo he hecho, que es acerca de cómo se jugaba anteriormente, cuáles eran los juegos, cómo se divertían los incas. Estaba prohibida la ociosidad. Todos tenían que hacer algo. Si es que no estás trabajando, estás estudiando. Tanto así que hasta incluso el juego está regulado por el Inca mismo. No se juega sin la autorización del Inca porque significa que no tienes nada que hacer. Nuevamente, esta información está en el video que he hecho con base a los estudios sobre Huamán Pomada de Ayala y su crónica. Un tema interesante que maneja Carré aquí es los dos términos que se utilizan para referirse a la educación del pueblo. El pueblo se educa con un proceso de sociabilización y endoculturación.
Sociabilización por un lado, porque claro, es por medio de la comunicación constante en la cual tú vas aprendiendo cosas, y endoculturación se refiere al proceso en el cual la cultura popular comienza a ser transmitida entre ellos mismos en este proceso de endocultura. Sin embargo, cabe resaltar de que los estudios sobre la educación en el incanato aún no son tan extensos como pensamos, así que es chamba de futuros investigadores a ver qué sucede posteriormente. Por otro lado, viendo nuevamente la educación nobiliaria, hay una institución que refleja tremendamente esta visión, que es el Yachaywasi o la Casa del Saber. Este es el Real Colegio al cual se hace referencia muchas veces cuando uno quiere mencionar el proceso educativo de los incas. Y es que, como ya te dije, el Yachaywasi era un colegio para nobles y esta institución parte con Inca Roca, su primer gran fundador y obviamente el creador de esta tradición de educación nobiliaria para que se pueda manejar bien el imperio. Aquí es donde va a figurar el nombre de uno de los personajes del incanato que quizás más has escuchado, los famosos amautas, los maestros. Tenemos maestros en la época pasada, pero también tenemos maestros el día de hoy, como el caso del profesor Giancarlo García. Y es que Giancarlo García ha sacado un librito para ti, para que tengas los truquitos para poder ascender en la carrera educativa. ¿Estás pensando en tu nombramiento? ¿Estás pensando en poder ascender dentro de esta carrera? Incluso acceder a cargos directivos, pues el libro de el profe Giancarlo está allí listo para que tú puedas solicitarlo. Mucha gente se queja de Merlín, soy docente y nadie me dice cómo ascender. Merlín, soy docente y no sé cómo hacer los papeleos. Merlín, soy docente y la burocracia es agobiante. Eso se acabó, pues nuestro amigo Giancarlo no solamente tiene este libro para ti, sino también contenido gratuito en su canal de YouTube y en su canal de WhatsApp para que le puedas hacer preguntas y con ello obviamente responder esas tremendas dudas. Así que revisen el link que está aquí en la descripción para que puedas ordenar tu libro y obviamente también poder acceder a sus redes sociales donde se te van a responder todas las preguntas que a veces nadie te dice, pues a veces este egoísmo profesional, pero aquí las cosas son distintas. Así que sigan en sus redes, adquiere su libro que está a un precio súper módico y comienza a ascender en tu carrera como docente. Volviendo, ya que estamos hablando de maestros, acá tenemos el caso de los amautas. Tío Merlín, ¿quiénes son los amautas? Los amautas son los educadores del mundo incaico. Según Garcilaso de la Vega, y esto lo menciona José Antonio del Busto, en su libro Historia General del Perú, en el caso del Perú antiguo, Garcilaso mencionaba que los amautas eran una suerte de filósofos y sabios, que tenían labores de enseñanza a los hijos de la nobleza para que estos puedan posteriormente ejecutar sus cargos con óptima desarrollo. Por otro lado, el cronista Martín de Murúa menciona algunos detalles interesantes sobre el desarrollo de las clases. Se sabe que duraba 4 años los estudios con el amauta, dentro de los cuales se desarrollaba estudios sobre la lengua, sobre la religión, sobre los quipus y sobre la historia. Imagínate qué tan interesante hubiera sido conocer la historia de los incas contadas por ellos mismos. Ahora, con respecto a religión, hay un detalle interesante, y es que religión probablemente sería un estudio sobre la astronomía, en su fase teórica y también en su fase práctica. Para los que digan, pero tío Merlín, ¿qué tan difícil puede ser eso? Para que vean el nivel de complejidad, revisen este librito que presenté en la FIL, el del doctor Iván Cayo llamado El calendario del Inca, la planificación en el Tahuantinsuyo. Ahí se van a dar cuenta qué tan complejo era analizar los tiempos con respecto a la cosmovisión andina, y esto obviamente está vinculado también a la observación de los astros, así que no todo es tan sencillo como uno cree hasta que se mete con la bibliografía adecuada. Ahora, tío Merlín, ¿qué pasaba con los flojos? ¿Qué pasaba con la gente que no cumplía su tarea? ¿Qué pasaba con la gente que sencillamente no quería aprender? Pues había castigos, y como ya te imaginarás, los castigos son bien fuertes. Se sabe, por ejemplo, que en el caso de los castigos, si había una persona que era floja, se le azotaba. El azote iba en los pies y no podían pasar de más de 10 azotes al día. Merlín, ¿qué pasaba si es que una persona era azotada más de 10 veces al día? Pues ahí se sancionaba al docente, y la sanción era amputarle la mano derecha. Saliendo de esta parte más complicada, ahora vamos a la educación femenina, también vinculada a la nobleza. El Acliahuasi era este gran lugar.
Con respecto a la ayahuasca hay que tener bastante cuidado, ya que se le suele mencionar solamente como la casa de las escogidas o como la casa de las vírgenes del sol, pero va mucho más allá de eso. Y para eso vamos a usar el siguiente libro, el tomo 2 de Luis Valcárcel, Historia del Perú Antiguo. Si bien es cierto, este libro es algo ya antiguito, pero la información que me interesa aquí es que Valcárcel recoge y prácticamente transcribe lo que dice la crónica en su fase original a un lenguaje un poquito más adecuado y más comprensible. Así que vamos con las cositas que se sabe sobre la ayahuasca a partir de los cronistas. Primero, que las aglias no eran mujeres comunes y corrientes, ya que eran mujeres escogidas en un proceso riguroso de selección. Eran escogidas a partir de una suerte de tributos regionales y se tenía que buscar características, como por ejemplo estas características tenían que reflejar cosas para que más adelante sean mujeres altamente cultas y muy preparadas en los oficios que se le van a dar. El encargado de reclutar, así tipo el tío Cachetada en el juego del calamar, era el Apo Panaca. Y es que se reclutaban desde que eran unas niñas de 4 años, tenían que ser bellas, sanas, sin deformidades y con una inteligencia notable, o sea, como Anya Forger. Por otro lado, cuando la agia ya pasaba a la ayahuasca, era asistida por una mamacona. Las mamaconas se encargaban de enseñarle actividades como por ejemplo el tejer, el hilar, cocinar y también jugar. A la edad de los 10 años, a la agia se le consultaba: ¿quieres regresar con tu familia o quieres continuar tu vida aquí en el ayahuasca? En caso tú continúes tu vida, pues tu preparación se va a dar aún más y se te va a refinar aún más. Por lo que el destino de estas mujeres muchas veces era quedarse ya en el ayahuasca como esta suerte de mujeres cultas, preparadas y altamente capacitadas, o ir directamente con el Huilac Humo, el sumo sacerdote del imperio incaico. Y vamos a acabar con algo un poquito difícil. Tío Mewen, ¿qué pasaba si es que una aglia era violentada? Uy, ni se te ocurra tocar a una aglia nunca, porque los castigos por faltar el respeto a una aglia de la forma en como estás pensando eran terribles. En primer lugar, si una persona había hecho esa monstruosidad con una aglia, era colgado y se le ponía ají abajo para quemarse. Eso significaba de que el hombre en medio de su colgadera iba a ser asfixiado por los humos del ají quemándose. Después de ello se sabe que se le quitaban los ojos y se procedía a partirlo en pedacitos. Los pedacitos eran arrojados a la tierra para que posteriormente sea devorado por las bestias. ¿Y tú crees que el castigo acaba ahí? Pues no. No solamente se castigaba a la persona, sino también se castigaba a la comunidad de donde venía. Se eliminaba al pueblo del culpable, a su curaca e incluso a los animales y plantas del lugar, porque se tenía que arrasar desde cero con todo. O bueno, esta es la información que consignan las crónicas. Es un castigo extremadamente duro y cruel, pero finalmente era también un acto monstruoso lo que se terminaba haciendo, y al parecer para haber llegado a estos puntos no fueron pocos los casos. Para finalizar, a mí me sorprendió mucho cuando leí en un libro llamado El Gabinete de Curiosidades Médicas de la Antigua Grecia, de que en la Antigua Grecia muchas personas que recetaban medicamentos lo hacían bajo la forma de verso para que la gente pueda memorizarse las dosis que debía tomar o las dosis que debía conseguir. Pues en la educación incaica no es tan diferente. De hecho, existían unos personajes llamados los jarabicus, y los jarabicus eran personas encargadas de poner las lecciones en forma de canto o verso para que éstas puedan entrar mejor en la cabeza de los estudiantes. Así que cuando te veías ahí quejándote de tu colegio: no, tío Mewen, ya estoy cansado, estoy aburrido, pucha, acuérdate que estudiar en el incanato hubiera sido mucho más complicado. Nos vemos la próxima semana.